¿Por qué Bruselas cambia las reglas justo cuando más necesitamos reservas de gas? Quizás no te hayas enterado, pero el pasado 28 de febrero, mientras los titulares del mundo hablaban de ataques militares en Oriente Medio, la Comisión Europea lanzó una directiva casi silenciosa. Bajar del 90% al 80% los objetivos para llenar las reservas de gas y, además, retrasar el plazo de cumplimiento. Todo muy discreto, muy técnico, sin dar razones claras. Pero ¿por qué reducir las reservas justo ahora, cuando la energía nunca ha estado tan en juego? Recapitulemos. Ese mismo día, Estados Unidos e Israel lanzan ataques sobre territorio iraní. La región entra en tensión máxima. El estrecho de Hormuz, ese pequeño paso entre Irán y Omán, se paraliza casi por completo. Y, aunque no lo veamos en los mapas de Europa, por ahí pasa el 20% del petróleo mundial y una parte enorme del gas natural licuado, sobre todo desde Qatar, el principal exportador global. Es decir, uno de los principales grifos energéticos del planeta, cortado de golpe. El resultado: los precios internacionales de la energía saltan. Sube la gasolina, sube el gas, sube todo. Es una reacción lógica. Menos oferta, más demanda, precios por las nubes. ¿Y qué hace Bruselas? En lugar de aumentar la protección, baja los objetivos de almacenamiento y posterga la fecha límite. Una decisión que, en apariencia, es solo técnica. Hay que llenar los depósitos poco a poco para evitar un pico de precios al final del verano, dice la carta de Dan Jorgensen, comisario de Energía. Todo muy medido, muy profesional, palabras calculadas. Evitemos el pánico, gestionemos el mercado, gradualidad ante todo. Pero si miramos más allá del lenguaje, la pregunta que salta es: ¿por qué justo ahora? Piénsalo. Si tú fueras responsable de tu familia y ves que se avecina un invierno incierto, ¿reducirías tus reservas de leña o comprarías más? ¿Aplazarías tus precauciones a última hora, cuando la situación empeora? Pues la Comisión hace justo lo contrario de lo que haría cualquier persona preocupada por el futuro. Y aquí está el primer gran silencio. Nadie explica abiertamente por qué se toma esta decisión en el peor momento posible. El comunicado oficial evita palabras incómodas como escasez o riesgo. Pero entre líneas, el mensaje es claro. El suministro europeo está en entredicho, y Bruselas lo sabe. Piensa en las cifras. Bajar un 10% el objetivo de llenado significa dejar de almacenar unos 11.000 millones de metros cúbicos de gas. Eso es lo que consume, por ejemplo, toda Austria o Portugal en un año. No es una tontería ni un ajuste menor, es recortar de golpe el colchón de seguridad energética de toda la Unión Europea. ¿Y el por qué? La explicación oficial es evitar que todos los países compren gas al mismo tiempo y disparen los precios. Pero eso solo sería un problema si ya saben que no hay suficiente gas en el mercado. Es decir, que simplemente no alcanzaría para todos según los objetivos anteriores. Entonces, la verdadera razón queda oculta detrás del lenguaje técnico. Reconocer públicamente la escasez alimentaría el pánico en los mercados, pero disfrazarlo de gestión responsable es gestionar percepciones, no riesgos reales. ¿A quién afecta esto? A ti, a todos. Porque las consecuencias no tardan en sentirse. Combustible más caro, recibos de luz y gas más altos, precios de alimentos que suben porque transportar y producir cuesta más. Todo eso impacta en tu bolsillo, en tus planes, en la estabilidad de tu trabajo o tu empresa. Y lo más preocupante, lo hace por decisiones tomadas lejos, con argumentos que no se discuten ni se explican. Si no se entiende el trasfondo, terminamos pagando más y reaccionando tarde, atrapados entre crisis geopolíticas que parecen lejanas, pero que te golpean en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué significa realmente que Europa baje sus reservas justo en medio del mayor shock energético desde la desvinculación de Rusia? ¿Gestión prudente o gestión de la percepción pública? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esto nos afecta a todos. Ahora vamos a desmenuzar la cadena de eventos que nos ha traído hasta aquí,
desde los movimientos militares en Oriente Medio hasta la reacción, tan calculada como silenciosa, de Bruselas. Cuando el mundo tiembla en Oriente Medio, tu factura de gas lo siente. Puede sonar exagerado, pero es exactamente lo que está pasando y afecta mucho más de lo que parece. Para entenderlo, tenemos que mirar un lugar que, para la mayoría, solo suena lejano. El Estrecho de Hormuz. Imagínate un cuello de botella, una franja de agua de solo 54 kilómetros en su punto más estrecho, situada entre Irán y Omán. Por ahí pasa nada menos que el 20% de todo el petróleo que se comercia en el mundo, junto con una parte enorme del gas natural licuado, el famoso GNL. Cada día, decenas de petroleros y metaneros salen de los puertos del Golfo Pérsico, cargados de energía para el planeta. Si ese canal se bloquea, aunque sea parcialmente, el efecto dominó se siente en todos los rincones del mundo. Desde las gasolineras hasta el supermercado, pasando por tu recibo de la luz. Y justo eso es lo que ha ocurrido en los últimos meses. Tras los ataques militares entre Irán, Israel y Estados Unidos, el tráfico energético por Hormuz se ha visto gravemente obstaculizado. Tanques varados, rutas interrumpidas, nerviosismo en los mercados. Las aseguradoras han disparado las primas para navegar por la zona, y algunos barcos simplemente no se atreven a cruzar. El resultado: el flujo de energía se ralentiza o incluso se detiene. ¿Consecuencias? Suben los precios del combustible en todo el mundo. Y esto no es teoría, ya está pasando. Transportistas que pagan más por llenar el depósito, aviones con costes disparados, fábricas que ven encarecer sus materias primas y, por supuesto, consumidores que notan cómo suben los precios no solo del gas o la gasolina, sino de prácticamente todo lo que se produce y transporta. Porque el precio de la energía está en la base de la economía global. Japón, por ejemplo, ya ha tenido que acudir a sus reservas estratégicas para mantener la estabilidad de su suministro energético. ¿Por qué? Porque el 94% de su petróleo importado también pasa por Hormuz. Lo que sucede en ese estrecho no se queda en la región. Se filtra rápidamente a los mercados internacionales, golpeando a las economías más avanzadas del planeta. Y Europa, aunque a veces lo disfraza con tecnicismos y comunicados oficiales, está en la misma situación, o incluso peor. Tras cortar lazos con el gas ruso en 2022, apostó casi todo a una carta: el gas natural licuado, principalmente de Qatar y otros países del Golfo. ¿Cómo llega ese gas? Exacto, por el Estrecho de Hormuz. Se firmaron contratos millonarios, se instalaron plantas regasificadoras flotantes en las costas europeas, todo para recibir el GNL cuyo viaje empieza, inevitablemente, en esas aguas ahora tan vulnerables. Mientras tanto, la gravedad de la situación queda clara en los movimientos diplomáticos y militares. Líderes occidentales, incluido el presidente de Estados Unidos, han pedido una presencia militar internacional para asegurar el paso por Hormuz. No es un gesto simbólico, es un SOS de las grandes potencias, que reconocen que una sola nación no puede garantizar la seguridad de esa arteria energética. En la lista de países invitados a enviar barcos de guerra no solo están aliados tradicionales, sino también gigantes económicos como China y Japón. Esto ilustra el nivel del problema. Cuando las mayores economías del mundo tienen que coordinar flotas militares solo para que siga fluyendo la energía, estamos ante una crisis de alcance histórico. Y lo más preocupante, no es una tormenta pasajera. Los expertos occidentales, citados por medios de referencia, no hablan de días o semanas, sino de meses, incluso años, de interrupciones e incertidumbre. Cualquier intento de solución rápida parece, de momento, fuera de alcance. La cadena de suministro global se enfrenta a una amenaza que no se disipa con un par de titulares ni con un acuerdo temporal. ¿Y qué significa todo esto para ti? Ignorar la conexión entre la geopolítica y nuestra vida diaria puede salirnos caro. Los ciudadanos y las empresas que no entiendan esta relación quedan expuestos, sin margen de maniobra, a cambios bruscos en los precios, en la disponibilidad de productos básicos
o incluso en la seguridad de sus empleos y proyectos. El riesgo no es solo pagar más por la energía, es perder capacidad de planificación, verse sorprendido por una crisis que, aunque se origina lejos, golpea aquí y ahora. Ahora que entendemos el contexto internacional, analicemos la respuesta europea y su trasfondo. ¿Dejamos de depender de Rusia solo para caer en una trampa aún peor? Esa es la pregunta incómoda que muchos en Europa empiezan a plantearse, aunque las autoridades todavía prefieren responder con tecnicismos y documentos discretos antes que con debates abiertos. Y es que la historia reciente de la política energética europea parece un guión de suspenso. Un enemigo visible, una huida apresurada y una supuesta solución, que con el primer golpe de realidad se revela como un salto de la sartén al fuego. Empecemos por el giro de 2022, cuando Europa, tras cortar lazos energéticos con Rusia por la guerra en Ucrania y la ola de sanciones, se lanzó a buscar alternativas para no quedarse a oscuras en pleno invierno. El gas ruso, que llegaba de forma fiable a través de tuberías, fue reemplazado a marchas forzadas por el gas natural licuado, el famoso GNL, procedente en gran parte desde el Golfo Pérsico. Se firmaron contratos de urgencia con Estados Unidos, pero la gran apuesta fue Qatar, el mayor exportador mundial de GNL, con una economía entera construida sobre el gas. Para recibir ese gas, Europa desplegó una red de terminales flotantes de regasificación a lo largo de sus costas, una infraestructura que, a primera vista, prometía independencia y seguridad. Los políticos celebraron el nuevo equilibrio energético y la supuesta soberanía conquistada al dejar atrás la dependencia rusa. Pero esa narrativa omitía un pequeño gran detalle. Todo ese gas catarí, y en general la mayor parte del GNL del Golfo, solo puede llegar a Europa si los tanqueros logran cruzar el estrecho de Hormuz. Hoy, ese paso estratégico está bloqueado por un conflicto militar que no se resuelve con llamadas telefónicas ni por decisión de Bruselas o Washington. Los tanques de GNL, a diferencia de un gasoducto, pueden ser retenidos, desviados o simplemente no salir nunca del puerto. Y en el caso de Hormuz, estamos hablando del cuello de botella más vulnerable del planeta. Una zona donde las guerras duran décadas y donde los intereses de las potencias se cruzan con frecuencia peligrosa. Así que, en vez de independencia, lo que Europa consiguió fue cambiar una dependencia por otra aún más precaria. Antes se confiaba en una infraestructura física, los gasoductos rusos, que, aunque atada a la política de Moscú, resultaba inmune a los misiles que caen a miles de kilómetros de distancia. Ahora, la llave del gas europeo está en un mar donde cualquier chispa puede dejar a todo el continente sin suministro durante meses o incluso años. Aquí es donde entra la recomendación reciente de la Comisión Europea: reducir el objetivo de almacenamiento de gas del 90% al 80%, y además postergar la fecha límite para llenarlos hasta diciembre, cuando el invierno ya está en marcha. A simple vista, parece un ajuste menor, una sofisticación técnica para optimizar la gestión de reservas. Pero si leemos entre líneas, lo que realmente sucede es que Bruselas reconoce, aunque sin decirlo abiertamente, que simplemente no se puede cumplir el plan original. Es una renuncia disfrazada de eficiencia. El lenguaje de la directiva evita la palabra déficit, pero las cifras y los plazos hablan solos. Europa afronta una escasez de gas cuyas verdaderas dimensiones son, de momento, imposibles de calcular porque dependen de factores fuera de su control. La duración de la crisis en Hormuz, la disposición de aseguradoras y navieras a arriesgarse en una zona de guerra, y la capacidad de actores externos para reconfigurar rutas y contratos. No hablamos de semanas de incertidumbre, sino de un riesgo estructural que podría prolongarse años. Y mientras tanto, la narrativa oficial se esfuerza en proyectar calma, como si todo estuviera bajo control. Pero la realidad es otra. La temporada de llenado de los almacenes de gas ya está en marcha, el tiempo corre, y los tanqueros siguen sin llegar. Las consecuencias de esto ya se sienten. Los precios del gas, el combustible y la electricidad están subiendo en todo el mundo, incluso antes de que el invierno apriete. Es decir,
El impacto no es una posibilidad futura, es la realidad actual. Lo más preocupante es que esta gestión silenciosa y tecnocrática del problema deja a la sociedad y a las empresas en una posición de desventaja. Si no se reconoce el riesgo, si no se habla claro sobre la magnitud del desafío, es imposible exigir y debatir soluciones reales. La sensación de control se desvanece y la vulnerabilidad se convierte en norma. Desde los precios de la calefacción hasta la estabilidad de industrias enteras, todo depende de decisiones políticas y militares que se toman lejos, pero cuyas consecuencias se sienten en cada factura y en cada empleo. Por si fuera poco, en medio de este ajuste silencioso, la vieja infraestructura rusa, esa de la que Europa trató de desligarse con tanto ahínco, sigue funcionando para varios países. El gas ruso llega todavía a través del Turk Stream y otros gasoductos por Turquía, Bulgaria, Serbia y Hungría. Irónicamente, en plena crisis de Hormuz, esa red, tan criticada y politizada, se ha mostrado más resiliente que la flamante dependencia del GNL. La supuesta soberanía energética europea es, más bien, una ilusión sostenida sobre el deseo y el relato, y no sobre realidades técnicas o geográficas. Así que la pregunta clave ahora es, ¿qué implica todo esto para el futuro inmediato y a mediano plazo de la economía y la vida cotidiana en Europa? El ajuste técnico de Bruselas puede costarnos años de crisis real. Y no es exageración. Una decisión que parece un simple cambio de porcentaje en los objetivos de almacenamiento de gas puede transformar la vida de millones de personas. ¿Por qué? Porque el ciclo del almacenamiento de gas es casi un ritual estacional. Durante la primavera y el verano, Europa llena sus reservas para sobrevivir al invierno. Es matemática simple. Si hoy retrasamos o bajamos el objetivo de llenado, entramos en la temporada fría más vulnerables, con un colchón más delgado que nunca. No es solo una cuestión de números en un informe. Es la diferencia entre tener calefacción en casa o enfrentarse a racionamientos y precios que se disparan. Pensemos en el escenario. Si este invierno resulta más frío de lo habitual, o si se produce cualquier otra interrupción, por pequeña que sea, ese margen de seguridad, el gas almacenado, podría resultar insuficiente. Y ya hemos pasado por esto. No es teoría. En 2021 y 2022, muchas fábricas pararon su producción porque el gas no llegaba o costaba demasiado. Los precios se dispararon, no solo en la factura de la luz o en la gasolinera, sino en toda la cadena, desde el pan hasta los fertilizantes. Millones de personas vieron cómo se evaporaba la sensación de seguridad, esa confianza en que Europa está preparada. Pero este año, la apuesta es aún más arriesgada. Ahora tenemos menos reservas, y el suministro sobre el que se apoya el sistema es más volátil. La diferencia es que antes, la dependencia era principalmente de Rusia, vía gasoductos terrestres. Era una dependencia política, sí, pero el gas llegaba. Ahora, tras la apuesta europea por el gas natural licuado, el famoso GNL, que llega en barcos desde el Golfo Pérsico y otros lugares, se ha sustituido ese riesgo político por un riesgo militar y geográfico. Y la actual crisis en el estrecho de Hormuz lo ha dejado en evidencia. Basta con un solo conflicto en un punto estratégico para que los barcos de GNL no lleguen, y las terminales europeas se queden vacías. Las consecuencias de este movimiento no llegan de inmediato, pero son inevitables. El impacto nos golpea en oleadas. Primero suben los precios del gas y la gasolina, luego los alimentos y los servicios. Y, aunque los políticos hablen de ajustes técnicos, la realidad es que en 3 a 6 meses todos sentiremos el efecto en nuestros bolsillos. Desde el autónomo que necesita energía para producir, hasta la familia que planea las vacaciones, o el jubilado que mira de reojo la factura de la luz, nadie está completamente a salvo. Hay, además, una Europa a 2 velocidades en esta crisis. Los países que todavía reciben gas por tubería, como Turquía, Bulgaria, Hungría y parte de los Balcanes, están menos expuestos. Su suministro, aunque no perfecto y no exento de riesgos políticos, no depende de si el estrecho de Hormuz está abierto o cerrado.
Es un gas que sigue fluyendo incluso en medio de la crisis global. En cambio, para el resto del continente, especialmente para quienes apostaron todo al GNL, la situación es mucho más incierta. Sin barcos, no hay gas. Sin gas, no hay margen de maniobra. El margen de los almacenes se vuelve una cifra vacía. Y aquí está el verdadero riesgo. Podemos enfrentarnos a una escasez real de energía. No solo precios inasumibles, sino cortes, parones industriales y, quizás lo más peligroso, una crisis de confianza en la capacidad de Europa para prever, gestionar y proteger a sus ciudadanos. La sensación de vulnerabilidad ante decisiones que se toman lejos, en despachos y salas de reuniones, pero que afectan de forma directa y cotidiana a nuestra vida, puede convertirse en malestar social, en descontento e incluso en inestabilidad política. Quizá, si la situación se extiende año tras año, ya no estaremos hablando solo de un invierno difícil, sino de una crisis estructural que transforme la economía y la política europea durante una generación. No es solo la factura que pagamos hoy, es la falta de certezas para planificar el futuro, para invertir, para tomar decisiones personales y empresariales. Ahora bien, no todo está perdido. Hay maneras, tanto a nivel individual como colectivo, de mitigar el impacto y aprender de esta crisis. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué alternativas quedan? Veamos cómo. ¿Cómo proteger tu bolsillo y tu negocio ante la próxima ola de precios? Esa es la pregunta clave cuando los titulares hablan de decisiones técnicas y ajustes de objetivos, pero tú ya ves el impacto en la gasolinera, en el supermercado y hasta en el recibo de la luz. Porque lo que parece una corrección burocrática, bajar el objetivo de almacenamiento de gas, es, en realidad, una alerta silenciosa de que algo mucho más profundo está ocurriendo. Lo primero, entender la diferencia entre una crisis real y la gestión de percepciones es fundamental para tomar buenas decisiones. Lo que acaba de ocurrir con la Comisión Europea es el mejor ejemplo. Cuando un plan energético se vuelve inalcanzable por causas externas, en este caso, la interrupción en el estrecho de Hormuz y el recorte de gas desde el Golfo Pérsico, los responsables no siempre lo cuentan con todas las letras. Cambian la métrica, ajustan el número, y de pronto, lo que antes era un 90% de almacenamiento obligatorio, ahora pasa al 80%. El problema real sigue ahí. Hay menos gas disponible y la dependencia es más frágil que antes. Pero el lenguaje técnico y los nuevos objetivos buscan tranquilizar, no resolver. Para ti, esto se traduce en dos tipos de riesgos. El inmediato, que ya notas en el precio del combustible y el transporte, y el de arrastre, que se colará poco a poco en todos los productos básicos, la electricidad y la economía en general. Los precios del gas, la gasolina y el diésel ya están subiendo. No es una predicción, es un hecho comprobable en cualquier ticket de la gasolinera. El primer golpe es rápido. Llenar el tanque cuesta más. El segundo llega más despacio, pero es más amplio. El gas caro encarece los fertilizantes, que suben los precios de los alimentos. La logística, que mueve todo lo que compras, también se paga en combustible caro, y esos costes terminan en tu factura de supermercado, aunque tarden unos meses en hacerse totalmente visibles. Entonces, ¿qué puedes hacer? En el plano personal, la clave es anticipar. No te limites a seguir el discurso oficial. Fíjate en los números reales. Precio del gas, de la luz, del combustible. Si ves subidas, asume que en los próximos meses esos aumentos se trasladarán al resto de productos y servicios. Adelanta compras importantes si puedes. Ajusta tu presupuesto y evita endeudarte pensando que la situación se resolverá de inmediato. Si tienes una empresa, el margen de maniobra es diferente, pero también urgente. Revisa tus contratos energéticos, estudia si puedes fijar precios o diversificar proveedores. Busca eficiencia. Pequeños ahorros energéticos hoy pueden marcar la diferencia en un entorno de precios volátiles. Considera alternativas, desde renovables hasta acuerdos con otros empresarios para compras conjuntas de energía o insumos críticos.
Todo esto se vuelve aún más importante si recordamos las lecciones de los años 90 y los 2000. Muchos vivieron cómo las crisis que parecían lejanas, devaluaciones, cortes de suministro, guerras, llegaban, con retraso, a la vida diaria a través de los precios y las facturas. Por eso, conviene desconfiar cuando el discurso oficial dice que todo está bajo control, si la realidad que ves es otra. La gestión de percepciones puede ganar tiempo, pero no resuelve el fondo del problema. Aquí entra en juego otro factor: la presión social. Cuando la ciudadanía exige transparencia y políticas a largo plazo, en vez de simples parches para salir del paso, los gobiernos tienen menos margen para disimular. En situaciones como la actual, pedir claridad y exigir que se priorice la resiliencia energética no es solo un derecho, sino una necesidad. También es momento de pensar en la diversificación energética. No se trata solo de buscar tarifas más bajas, sino de exigir que la infraestructura, las reservas y las fuentes de energía estén preparadas para resistir shocks como el que estamos viviendo. Europa ha cambiado la dependencia rusa por otra igual o más vulnerable. Ahora, la solución no puede ser poner un nuevo parche, sino construir alternativas reales, invertir en renovables, crear reservas estratégicas de verdad y no depender de una sola ruta o proveedor. En resumen, lo que está en juego no es solo el precio que pagas hoy, sino tu capacidad de planificación, la estabilidad de tu empleo o tu empresa, y la sensación de control sobre tu propio futuro. No aprender de estas crisis, ni actuar en consecuencia, puede costarnos caro, a nivel individual y como sociedad. Y ahora, para cerrar, vamos a releer el famoso párrafo técnico de la recomendación europea y desvelar juntos lo que, tras todo lo que hemos visto, ya sabemos que realmente esconde. Ahora que ya no puedes leer el informe de Bruselas igual, ¿qué harás con esta información? Porque lo cierto es que detrás de esa calma, de ese lenguaje técnico y esas cifras cuidadosamente elegidas, hay mucho más que una simple decisión de gestión. Lo que hemos visto hoy es que la directiva de reducir los objetivos de almacenamiento de gas no es una señal de tranquilidad, sino el reflejo de una crisis estructural que se intenta manejar sin alarmar, sin demasiadas explicaciones y, sobre todo, sin reconocer públicamente la magnitud del problema. La realidad es que el shock geopolítico por la interrupción del estrecho de Hormuz cambió por completo el tablero energético europeo. Antes, la apuesta fue escapar de la dependencia rusa a cualquier coste. Se firmaron contratos, se construyeron terminales de gas natural licuado, pensando que las rutas marítimas siempre estarían abiertas, que Qatar y el Golfo Pérsico serían proveedores seguros, y el paso por Hormuz, eterno. Pero ¿quién calculó el costo de una sola interrupción en esa garganta estratégica? Nadie pensó realmente en el qué pasaría si, porque parecía impensable. Hasta que ocurrió. Ahora, la Comisión Europea ajusta las expectativas en silencio. Menos almacenamiento obligatorio, plazos más flexibles. No porque sea conveniente, sino porque es lo único físicamente posible. El gas simplemente no llega en el volumen esperado. Los buques están parados. Y los países que apostaron todo al suministro por barco se encuentran de repente más expuestos que nunca. Mientras tanto, quienes todavía tienen acceso a gas por tubería, como a través de Turquía, viven otra realidad. Contratos estables, precios previsibles, menos urgencias. La brecha no es ideológica, es física. Es la diferencia entre tener una manguera directa o depender de un camión cisterna que a veces no puede pasar porque la carretera está cortada. Esto ya lo hemos vivido antes, con otras crisis que parecían lejanas y que acabaron afectando directamente nuestro bolsillo. Hoy, ese impacto puede llegar en la próxima factura del gas, en el precio de los alimentos, en la incertidumbre de si la calefacción será suficiente el próximo invierno. Es un mecanismo lento, sí, pero tan implacable como el de una crisis cambiaria. Primero suben los costos, luego llegan los problemas a la industria y al empleo. Y todo porque las decisiones estratégicas, tomadas lejos de nosotros y vendidas como avances técnicos, esconden vulnerabilidades enormes.
¿Y qué está en juego para ti? Mucho más de lo que parece. No exigir claridad, no reaccionar ni debatir el fondo de estas decisiones, deja la puerta abierta a que se repita el mismo error. Cambiar una dependencia por otra, sin prepararse para las nuevas amenazas. Si aceptamos la narrativa tranquila sin cuestionar lo que no se dice, solo aumentamos nuestra vulnerabilidad y el riesgo de nuevos shocks energéticos. ¿De verdad queremos seguir jugando a la política del avestruz, esperando que todo pase, o vamos a exigir respuestas y prepararnos en serio? Porque al final, la diferencia entre sentirnos en control de nuestro futuro o completamente a merced de decisiones externas empieza, precisamente, por informarnos y no resignarnos. Por entender estos movimientos y por compartir ese conocimiento. Así que te invito a participar. ¿Crees que esto es solo una crisis temporal o estamos ante el inicio de una nueva era de inestabilidad energética en Europa? Déjame tu opinión en los comentarios, porque aquí no solo hablamos de noticias, sino de sus causas reales y sus consecuencias para todos. Si este análisis te ayuda a ver más allá de los titulares, comparte este video y suscríbete para seguir desentrañando juntos la lógica oculta tras las crisis globales. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos poniendo luz sobre lo que de verdad mueve el mundo.